es el abogado Eduardo Álvarez Santillán, coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Loreto. Antes de iniciar con este evento, solicitamos su atención para informarles sobre las indicaciones a tener en cuenta durante el desarrollo de la conferencia que organiza la Academia de la Magistratura, sede Loreto, que son las siguientes. En cuanto al registro de asistencia que nos sirve para validar su certificación, se hace referencia que tras haber ingresado a la plataforma Zoom o con el link proporcionado mediante correo, usted registró su DNI y los datos solicitados para por la misma plataforma, el cual nos servirá para validar su respectiva asistencia a este evento. Y para acreditar la certificación, se debe tener el 95% de asistencia y permanencia dentro de la misma. Ello, de acuerdo al reglamento del régimen de estudio de la Academia de la Magistratura. De la misma forma, se le hace mención que la retransmisión al público en general por medio del Facebook Live de la Academia de la Magistratura no da derecho a solicitar la certificación de participación en el presente evento. Solicito atentamente que a partir de este momento programe usted sus aparatos de computadora, tablet u otro medio del cual no se está comunicando con esta conferencia, a fin de no interrumpir al ponente. Asimismo, como también se recomienda poner en modo silencio y o vibración a sus celulares para evitar interrupciones. Las sesiones de preguntas se desarrollarán al final de la exposición y se procederá a leerlas teniendo en cuenta por orden de prelación, habiéndolas escrito en la sección del chat a partir de las 7:45 de la noche, para proceder a leer en 15 minutos y el ponente pueda dar las respuestas de las mismas. A todos, en primer lugar, darles la bienvenida a la cuarta conferencia organizada por la Academia de la Magistratura, sede Loreto, titulada La importancia de los patrones de mancha de sangre en la reconstrucción de la escena del crimen en casos violentos, a cargo del destacado profesional Juan Edson Santos Lobatón. En segundo lugar, darles las gracias a todos los discentes inscritos por su confianza depositada y, como siempre, animarlos a que se unan a nosotros, asegurándoles que esta conferencia será muy interesante y que va a merecer la pena haberse inscrito para asistir a la misma conferencia, que se encuentra dentro del ciclo de conferencias que organiza la Academia de la Magistratura en este año 2021. También agradecer a nuestros colaboradores, al staff de informática, que estarán pendientes del desarrollo de la conferencia, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Y por supuesto, a la subdirección del programa de actualización y perfeccionamiento, que tan importantes son para la Academia de la Magistratura por sus muchas horas de dedicación, pues la suma de todo ello hacen posible que mes a mes tengamos la oportunidad de escuchar a docentes de tanto prestigio como en el caso de en esta noche la presencia en esta aula virtual. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes a la conferencia titulada La importancia de los patrones de mancha de sangre en la reconstrucción de la escena del crimen en casos violentos. Como les mencioné, en esta noche tenemos el honor de contar con uno de los expositores más reconocidos de nuestro país en investigaciones y libros que ha escrito. Me produce un gran placer presentarles al profesional Juan Edson Santos Lobatón, egresado de la Maestría de Ciencias Médicas con la especialidad de Biología Molecular de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, biólogo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presidente del Instituto Peruano de Ciencias Forenses, instructor con acreditación internacional en tecnología y procesamiento de escenas del crimen CIRCI, Criminal Investigation Trading Center, Youngsville, North Carolina, USA. Experto acreditado en pruebas quimioluminiscencias, luminol para detección de rastros hemáticos, Star Forensics Company, Francia. Docente en pre y posgrado de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Universidad Tecnológica del Perú, a las peruanas y la ESAN. Asimismo, ha participado en calidad de docente en las actividades académicas que ejecuta la Academia de la Magistratura, autor de diversos libros y publicaciones en revistas, siendo la más reciente Análisis
de patrones de manchas de sangre, introducción al reconocimiento, interpretación y aplicación en la escena del crimen, entre otras. Sin más preámbulos, quiero darle el pase al ponente a nuestra conferencia. Asimismo, aprovecho este espacio para agradecerles a nombre de la Academia de la Magistratura sede Loreto, esperando siempre a todos ustedes que esta ponencia sea de su total agrado. Muchas gracias y muy buenas noches. Doy pase a usted, doctor. La conferencia es suya. Muy buenas noches. Espero que me estén escuchando claro. Primeramente, quiero agradecer al doctor Carlos Arias Lazarte, presidente de la Academia de la Magistratura, a la doctora Natalia Ingaruca Ruiz, directora general y académica de la Academia de la Magistratura, y a su persona, doctor Eduardo Álvarez, como organizador de la sede de Loreto, por permitirme compartir en esta oportunidad algo de mis experiencias profesionales en el ámbito de la investigación forense. Sin más presentación y con, espero con satisfacer las expectativas de los asistentes a este evento, voy a empezar a compartir la presentación, si me permiten rápidamente, para que podamos entrar ya a la presentación. Listo, muy bien. El tema que se me ha pedido presentar es un tema del cual vengo trabajando ya hace más de 20 años y quiero además invitar a los participantes que se promueva esta herramienta forense que es muy interesante, espero que les parezca de esa forma, sobre el uso de una herramienta tecnológica que viene siendo utilizada hace más de 50 años a nivel internacional. Estoy seguro que vamos a satisfacer a las expectativas del personal discente de este curso. Normalmente, cuando iniciamos una investigación vinculada a crímenes violentos, tratamos de establecer tres aspectos: el análisis cronológico, la identificación del presunto autor del delito y la mecánica de los hechos. El tema que vamos a abordar hoy día es una herramienta vinculada a la instrumentación y determinación de la mecánica de los hechos. Normalmente los forenses, y seguro que alguna vez han tenido la oportunidad de ver la participación de profesionales forenses en la escena del crimen, estos se remiten solamente a tratar de recuperar muestras biológicas con el objeto, en el mejor de los casos, de tratar de asociar esa evidencia con su posible productor. Y esto a su vez nos lleve a la identificación del presunto autor del hecho criminal. Pero las manchas de sangre, normalmente, que constituyen una de las evidencias más frecuentes vinculadas a crímenes violentos, no solo nos ofrecen esa posibilidad, sino además también permiten obtener información muy rica respecto a aspectos reconstructivos. Por ejemplo, acá podemos observar al doctor Stuart James, una autoridad internacional en el tema de análisis de manchas de sangre, explicando en juicio oral sobre los diversos mecanismos por los cuales se generan diversos patrones de manchas de sangre. Y esta definición le corresponde a Stuart James. Él dice que la examinación de las formas o patrones, los tamaños, sus localizaciones y distribución de las manchas de sangre nos pueden ayudar a proporcionar interpretaciones acerca de los acontecimientos físicos que dieron lugar a su origen. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del estudio de la morfología de las manchas de sangre podemos intentar establecer la secuencia de eventos y la dinámica de los mismos en el acto de la comisión de un presunto hecho delictivo. Toda vez que la sangre, cuando abandona el cuerpo producto de una lesión, esta lo hace en respuesta a las leyes físicas que sobre él actúan
y normalmente los líquidos se desenvuelven desarrollando conductas vinculadas a las fuerzas que las originaron. Cuando el perito puede reconocer un patrón y asociar este patrón a un mecanismo de producción, podemos así establecer, por ejemplo, eventos y su secuencia, así como las circunstancias mecánicas que generaron el derramamiento de sangre. ¿Y esto para qué nos puede servir? Las determinaciones hechas sobre esos patrones de manchas de sangre, ya sean sobre la escena propiamente dicha, la ropa de los principales actores como sospechoso o víctima, o los medios utilizados para lesionar, pueden ser utilizadas, por ejemplo, para confirmar o refutar las presunciones referentes a acontecimientos y secuencia del acto delictivo. Pero también nos va a permitir confirmar o refutar las declaraciones hechas por los principales sospechosos, víctimas y testigos del caso. Para que, a modo de inicio y ganar su atención, les voy a presentar un caso sobre el cual se desarrollaron fundamentalmente el análisis de patrones de manchas de sangre, así como otro tipo de análisis de evidencias. Es el famoso caso Nisman. Seguro que ustedes han escuchado hablar. Hasta hay una serie en Netflix que salió hace muy poco, titulada Nisman, el fiscal y la presidenta y el espía. Muy bien, para los que no están al tanto del caso Nisman, Alberto Nisman, un fiscal supremo argentino en el ámbito penal de 51 años en el año 2015, apareció muerto de un tiro de cabeza en el baño en el interior de su departamento en Puerto Madero, una zona muy lujosa en Buenos Aires. Él, 4 días antes, había acusado a la entonces mandataria y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner de intentar encubrir a ex altos funcionarios iraníes a los que él mismo había acusado de organizar un ataque contra una organización judía en Buenos Aires denominada la AMI. Nisman sostenía que con un supuesto acuerdo firmado entre la entonces presidenta Kirchner y los ex líderes iraníes en el año 2013, ¿no? Se trataría de levantar alertas rojas de Interpol contra los acusados. Al día siguiente de todos estos eventos que he mencionado, Kirchner es hallado muerto en el interior de su departamento. Esa muerte fue tan importante que algunos consideran que ese hecho consideró y fue determinante en la derrota electoral del kirchnerismo a finales del 2015. Todavía el proceso está vigente, por eso es que no puedo mostrar mucho, voy a mostrar algunos aspectos que están o han sido expuestos a nivel público. Pero lo importante de este caso es que la evidencia basada en patrones de manchas de sangre jugó un papel fundamental. En este caso se plantearon 2 teorías. Las 2 teorías se basan fundamentalmente en lo siguiente. La teoría oficial, ¿no?, se basa en que la muerte de Nisman fue de naturaleza homicida, ¿no? Esta teoría fue planteada por un equipo de expertos peritos de la Gendarmería Argentina, en la cual se plantea que 2 personas habían reducido al fiscal a golpes y lo habrían drogado con ketamina y en el baño lo arrodillaron, y mientras uno le sostenía, el otro disparaba usando la mano de Nisman. Eso era fundamentalmente lo que se supone en la teoría oficial de Gendarmería. La otra teoría, la teoría de la defensa, decía que en realidad Nisman se suicidó. Y este suicidio, con un disparo a mano propia, se suscitó parado frente al espejo, ¿no?, con la mano derecha sosteniendo con la mano izquierda su muñeca. Al efectuar el disparo se habría caído hacia atrás, como se observa en la imagen, quedando apoyada con la cabeza a la puerta. Y uno de los elementos más importantes del caso es la mancha de sangre que se generó sobre el lavabo del baño antes del espejo. Esa mancha fue cuestión de muchos debates
y se hizo muchas interpretaciones al respecto. Todo el caso finalmente se centró en esas y otras manchas de sangre en la escena, pasando a segundo plano el aspecto no solamente médico-legal, el tema de residuos o restos de disparo y otros aspectos vinculados a la investigación criminal de una muerte violenta. En este caso, se filtró todo el video de procesamiento de la escena en las redes sociales, hasta las fotografías de los peritos oficiales. En muy poco tiempo aparecieron expuestas en las redes sociales, así también como las fotografías, donde se vio además claramente que hubo un mal abordaje del lugar de hecho. Obligaron a dispararse a misma y se produjo un patrón de sangre de tipo, un patrón de sangre que se desparramó, como dije anteriormente, sobre el lavabo. Hubieron unos elementos también interesantes, por ejemplo, una forma de patrón de tipo contacto de transferencia, así como un vacío sobre la mano derecha, sin manchas de sangre, lo cual corroboraba la hipótesis de que había dos interpretaciones. En el caso de que el disparo fue por mano propia, fue cuando la mano izquierda sujetaba la mano derecha al momento del disparo. Y la otra, ¿no?, hipótesis era de que lo obligaron a sujetar el arma y lo obligaron además a jalar el gatillo y una mano era la que suspendía y sujetaba la mano de él. Se encontraron bastantes evidencias, ¿no?, vinculadas a rastros de sangre además sobre el cadáver. Entonces vemos ahí en esta imagen, no está muy buena, pero grafica claramente cómo se produjeron patrones de mancha de sangre producto del disparo a cañón aplicado, ¿no?, generando un vacío y una mancha de salpicadura sobre el dorso de la mano derecha y también sobre el dorso de la mano izquierda. Pero la que fue fundamentalmente discutida y debatida, y hubo contradicciones sobre la interpretación del patrón de mancha de sangre que se ubicó finalmente sobre la O, que según los peritos de gendarmería debería haber provenido del orificio de entrada, toda vez que la herida era un orificio de herida por impacto de proyectil de arma de fuego de tipo penetrante, porque solamente hubo orificio de entrada. Entonces, este patrón, ¿no?, y su interpretación fue motivo de muchos debates. Aquí vemos una imagen mucho más amplia del patrón de mancha de sangre hallado sobre el lavabo. Por ahí podemos hacer muchas interpretaciones y muchas observaciones. Hay algo que podemos observar claramente. Hay espacios vacíos, ¿no? A eso le llamamos esqueletos en diferentes partes de la mancha. Los que conocemos el comportamiento de las manchas de sangre, rápidamente reconocemos que esos vacíos corresponden a aire, puesto que probablemente la sangre estuvo mezclada con gases de respiración. Para que esto sucediera, este patrón tendría que haber provenido no del orificio de entrada, sino probablemente de la boca. O sea, un patrón de sangre denominado epistaxis, o sea, proveniente de la mezcla de sangre con saliva además y gases de respiración. Pero no solo podemos distinguir eso, sino además tenemos un patrón claramente en forma de proyección, ¿no? Tiene un origen más ancho y se hace más agudo, y hay hay proyecciones laterales, lo cual nos denota que hubo un impacto desde la parte superior antes de soportarse o colocarse sobre la superficie objetiva. Claramente además se nota la presencia de filamentos mucoides, tal como están descritos en la literatura, cuando la sangre va acompañada o mezclada con otras secreciones como saliva o moco.
Si nosotros nos referimos exacta y precisamente a la terminología oficial, IAPA, que es la Asociación Internacional de Expertos en Análisis de Patrones de Manchas de Sangre, ha definido esta morfología que observamos sobre el patrón, que se parece mucho a un patrón que ya está descrito por la literatura científica y además por la terminología estándar oficial en análisis de patrones de manchas de sangre, y lo categorizaríamos dentro del grupo de patrones de manchas de sangre derramadas o desparramadas, que en inglés serían los splash pattern, que es sangre en volumen considerable que es expulsado o cae por acción de la gravedad y se deposita sobre una superficie, que son todas las características que estamos viendo en ese patrón de mancha de sangre. Pero aquí es importante recalcar que todo el desastre interpretativo se originó fundamentalmente por un mal reconocimiento de un patrón. Habíamos visto en la definición que cuando se hace un estudio o análisis de patrones de manchas de sangre, lo más importante es tratar de reconocer primeramente el patrón o tipo. Una vez reconocido ese patrón o tipo, luego, casi de manera tácita, podemos asociar ese patrón con un evento o un mecanismo físico que genera el patrón de sangre. Luego podemos observar algunos patrones también muy interesantes. Observamos, por ejemplo, que hubo sangrado de la cavidad oral, lo cual corrobora el origen de la mancha de sangre que hemos encontrado sobre la, ¿no? Entonces, hubo expulsión de sangre antes del desplome por parte de la cavidad oral. Luego podemos apreciar en la mejilla derecha un patrón muy interesante, además de escurrimiento por gravedad, que se llama flujo de sanguíneo. Vemos un patrón que va en sentido contrario al flujo de gravedad, ¿no? Pareciera que subiera en contra de la gravedad hacia la parte superior del rostro, y ese patrón también está claramente reconocido en la terminología oficial. Es un patrón de lanzamiento interrumpido, producto probablemente del desplome del cuerpo y su impacto en el piso del baño. Luego podemos observar, ¿no?, ese patrón que hemos descrito anteriormente. Pero algo más que es muy interesante, unas pequeñas gotas, ¿no?, angulares sobre el dorso de la mano, en este caso derecha. Este patrón también está descrito en la literatura. Es lo que se conoce como la sangre de retrosalpicadura, salpicadura en sentido contrario de la línea de disparo, cuando se produce este tipo de incidentes de disparo por arma de fuego en la cabeza. Y que en la terminología oficial está descrito como backspader o retrosalpicadura. Aquí vemos una fotografía donde se observa ese patrón. En este caso no es el caso de Nisman, es una fotografía de otro incidente por disparo, por arma de fuego en la cabeza, por mano propia, y vemos claramente ese mismo patrón en el cual la sangre se irradia en distribución obviamente radial en 360 grados sobre el dorso de la mano que ejecuta el arma al momento del disparo. Esto es lo que se conoce, de acuerdo a la terminología oficial, como backspader o retrosalpicadura. Mi participación finalmente en el caso Nisman a solicitud en una actividad académica. Tuve un contrapunto con peritos de la Gendarmería Argentina oficial, en la cual hicimos un debate sobre las manchas de sangre entre varios expertos, inclusive el que habla, y se desbarató fácilmente las teorías planteadas por los peritajes oficiales de Gendarmería. Bueno, ustedes han denotado claramente lo que les he mostrado en la parte inicial, y fundamentalmente en el caso Nisman, el rol que puede llegar a jugar el estudio de los patrones de manchas de sangre. Cuando no se hace una adecuada interpretación de estos patrones, se pueden cometer errores muy groseros a la hora de intentar
reconstruir los eventos que sucedieron, ¿no?, en el interín de la producción del acto lesional. Bueno, esta herramienta forense no es nueva. Sus orígenes probablemente se remiten hasta mediados o finales del siglo XIX, sus primeros intentos de uso, pero la literatura que se ha desarrollado y producido en estos últimos años es muy extensa. Desde los primeros libros producidos por Herbert Leo MacDonald a requerimiento del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos para validar esta herramienta forense desde el punto de vista científico, como el famoso libro de Ruth Stein Packer Interpretation, una de las publicaciones oficiales de los Estados Unidos, hasta como el libro del mismo autor sobre las características de vuelo y de los patrones de manchas de sangre en humanos, hasta los clásicos de Stuart James, Anita Wonders, o las mismas guías de IAPA. Para mí uno de los mejores libros de Tom Bevel y Ross Garner, con los cuales tuve la oportunidad de y otros trabajos posteriores también de Stuart James y de Leroy Park. Bueno, haciendo un poquito más de retrospección, vemos que ya en 1895 el médico legista Edward Piotrowski ya hace una publicación sobre el origen, forma y dirección de distribución de las manchas de sangre que se producen producto de lesiones de impacto en la cabeza, con interesantes gráficos de cómo se producen los patrones de manchas de sangre producto de lesiones por impacto en animales, en este caso. Este tipo de investigaciones serían imposibles de realizar, pero en esta época todavía se podían hacer. El mismísimo Hans Gross, en su famoso manual del juez instructor, ya hace mención del valor reconstructivo de las manchas de sangre. Es más, estos gráficos que muestro en la diapositiva son hechos a mano por el mismísimo Hans Gross y además resalta su valor reconstructivo de dichos patrones. El famoso médico francés Victor Balthazar, considerado el Sherlock Holmes de París, también hizo estudios sobre las gotas de sangre proyectadas a impactos de proyectiles de arma de fuego. En los Estados Unidos, en 1951, el doctor Paul Leland Kirk, pionero y además uno de los responsables de trasladar la criminalística de los claustros policiales o fiscales al ámbito universitario, haciendo que las ciencias forenses explosionen en el ámbito académico, también le dedicó parte de sus investigaciones al estudio de los patrones de manchas de sangre. Y probablemente el primer peritaje realizado en manchas de sangre fue realizado por el mismísimo Leland Kirk. En 1971, ya como mencioné, Herbert Leo MacDonald, por encargo de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, publica su famoso trabajo de interpretación de los patrones de manchas de sangre. Seguro que algunos piensan que esto todavía en el Perú no ha sido usado, ¿no? Pero en el año 2001, en el caso de la investigación de la muerte por homicidio, obviamente, del arzobispo de la ciudad de Ica, el padre Ramón Gamache Berube, que conmocionó a la ciudad de Ica, se usó esta herramienta por parte de peritos que recién habían recibido una capacitación en los Estados Unidos y usaron esta herramienta para determinar la mecánica de los hechos en la muerte del arzobispo de Ica. Bueno, el famoso caso Sam Shepard de los Estados Unidos, un caso emblemático y de lectura y estudio obligatorio de investigaciones forenses, tuvo también una visión de los expertos desde el punto de vista de las manchas de sangre. Para los que no conocen este caso fue el que dio origen a la serie y la película El Fugitivo, que probablemente los de mi generación vieron en los años 80 y los años 90 con Harrison Ford. Para ese entonces, parece que el peritaje estaba muy adelantado a su época, no fue entendido por los magistrados, y finalmente no fue tomada en cuenta y el doctor Shepard fue condenado a pena perpetua. Años después murió en libertad por una enfermedad grave, pero lo más importante es que casi 50 años después la prueba de ADN daba la razón al estudio interpretativo por patrones de manchas de sangre y demostraría que en realidad el doctor Shepard fue inocente de los cargos a los cuales fueron condenados.
Aquí vemos, por ejemplo, al doctor Leland Kirk desarrollando el análisis de las evidencias de manchas de sangre en las prendas de cama del caso Shepard. Él concluyó que las manchas de sangre halladas en la escena correspondían a alguien que manejaba la mano izquierda para producir las lesiones. Además que se encontraron manchas de huida en la escena del crimen que tampoco fueron tomadas. Pero bueno, finalmente el ADN le dio la razón al caso Leland Kirk, al doctor Leland Kirk, y se demostró la inocencia del doctor Shepard. Actualmente esta herramienta forense ha cobrado mucho prestigio en los Estados Unidos y en Europa, tanto así que Tom Weber, Ross Gamma, Stuart James son los referentes mundiales en el uso de estas técnicas. El mismo Bart Ehrstein, que también es biólogo como yo, Paulette Sato, también se han introducido en el uso de esta herramienta forense. El ente rector y que regula todas las actividades y los estándares de calidad de esta herramienta forense es el IAPA, que es la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre. Los invito a los docentes a googlear y entrar a esta página para que vean la cantidad de información casuística en la que se ha utilizado esta herramienta forense en diferentes casos a nivel mundial. El FBI no huye a la posibilidad de uso de esta herramienta. Es más, ha creado un grupo especial de trabajo, el grupo de trabajo científico en análisis de patrones de manchas de sangre, denominado el SWAG-STEIN, este grupo que ya viene hace muchos años elaborando estándares sobre análisis de patrones de manchas de sangre. Bueno, ya entrando realmente al tema, quería hablar un poco sobre las características que hacen particularmente a la sangre una evidencia muy común y frecuente vinculada a delitos violentos. El cuerpo humano es prácticamente, digo, un saco de sangre. Vean esas imágenes, la cantidad de vasos sanguíneos que cubren nuestro cuerpo. Nosotros contenemos aproximadamente entre 4 y 6 litros de sangre. Eso quiere decir que apenas se produce una lesión que vulnera y que rompe la continuidad del tejido tegumentario, la sangre inmediatamente abandona el cuerpo. Ustedes saben que además, seguro pueden corroborarlo en cualquier libro de fisiología, que cuando perdemos solamente el 40% de ese volumen total de sangre, o sea, más o menos 2 litros, se produce irremediablemente la muerte. Y si perdimos alrededor del 1,5 litros, entramos en un shock, ¿no?, irreversible. Cuando los investigadores forenses se enfrentan ante la posibilidad de estudiar rastros de sangre, se plantea una serie de retos, ¿no? Muchas veces el autor trata de ocultar esos rastros de sangre, y lo primero, porque son evidentes estas manchas, y lo primero que hace es tratar de borrarlas o eliminarlas, y entonces hace que se complique el trabajo de los investigadores forenses para identificar esos rastros. Entonces, no solamente ubicar esos posibles rastros de sangre eliminados intencionalmente, y muchas veces me ha tocado la oportunidad de que estos hechos ocurran en una carnicería, por ejemplo, donde además de sangre humana, probablemente también hay sangre de animal, y hay que diferenciar una de otra. Es todo un reto, ¿no? Establecer si la sangre es coetánea con los hechos, otro elemento que se le añade a las dificultades que debe afrontar el investigador. Muchas veces también se plantea la necesidad de averiguar de qué parte del cuerpo proviene la sangre y la cantidad de sangre que se ha producido, ¿no? Aunado a eso, a otros muchos datos que pueden ser accesorios e importantes en una investigación clínica. Por eso que muchas veces es importante que tengamos que afrontarnos ante situaciones de buscar pequeñísimas cantidades de rastros de sangre que han sido erradicadas intencionalmente. Felizmente hoy día, ¿no?, contamos con una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten lograr este fin. Todo ello gracias a que el componente principal de la sangre, que es la hemoglobina, la que le da el color rojo a la sangre, es una proteína muy estable. Presenta
constituciones bioquímicas que le generan cierta estabilidad a pesar de las circunstancias o el contexto en que se encuentre dicha mancha de sangre. Actualmente sabemos que la sangre, así haya pasado mucho tiempo, puede ser detectada por simples reacciones bioquímicas. Por ejemplo, una de las más comunes, ustedes echan agua oxigenada a una herida sangrante, van a notar que rápidamente se produce un burbujeo por la acción catalítica de la hemoglobina. Aprovechando de esas propiedades de la sangre, hoy en día se han producido una serie de productos químicos que se usan para detectar rastros de sangre, desde el peróxido de hidrógeno, la benzidina, la fenolftaleína y el famoso luminol. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, el famoso luminol. Además, el reto de tratar de responder si las muestras de sangre que tenemos ante nosotros en una escena de crimen corresponden a origen humano. Antes, ese tipo de análisis podía demorar hasta semanas o meses, poder solamente determinar si la muestra de sangre era de origen humano. Hoy día contamos con pruebas inmunológicas que en 5 minutos en el lugar del hecho nos pueden confirmar si dichas manchas consisten o pertenecen o son de origen humano. Como esta famosa prueba que seguro los que trabajan en el ámbito de investigación criminal o investigación penal son los que han escuchado hablar como el famoso OPTI-hexagón, una prueba rápida para detección del origen humano de manchas de sangre. Hay otros, no es el único producto, hay otros productos como este, RCID, que cumplen las mismas funciones. Lo que quiero mostrar es que hoy en día el forense cuenta con herramientas tecnológicas que facilitan mucho su trabajo. Bueno, algunos también hablan de la posibilidad de usar luces forenses o luces alternativas. Las manchas de sangre tienen una peculiaridad, no florecen a la excitación de fuentes de luz rica en energía, como en el caso de la luz ultravioleta. Normalmente se mantienen opacas. Esa puede ser una característica interesante para reconocerlas o identificarlas. Muy aparte de que también estas técnicas pueden no solamente ayudarse para identificar sangre, sino otros fluidos como semen, orina o saliva. Pero hay particularmente una aplicación interesante que sí me ha gustado, he tenido la oportunidad de utilizarla, el uso de luz UV en el rango de 445 nanómetros de longitud de onda para identificar rastros de sangre que han sido cubiertos por pintura. En este caso, por ejemplo, trataron de erradicar lo mejor que pudieron la mancha de sangre por limpiamiento y luego le aplicaron una capa de pintura. Aplicando estas luces forenses, se puede evidenciar claramente la mancha de sangre debajo de la capa de pintura. Una de las aplicaciones, por ejemplo, de las luces forenses. Actualmente también contamos con una serie de baterías de productos como el Blue Star, Luminol, la fluoresceína, y uno de los últimos productos que es impresionante los resultados que se pueden obtener es el Lumicen, que han sido diseñados para detectar rastros de sangre en pequeñísimas cantidades, decimos en niveles de muestras, rastros, que diríamos que hasta de 1 en 100.000 o 1 en medio millón de dilución. Al inicio se hablaba de, por ejemplo, que el Blue Star o el Luminol podían detectar rastros de sangre hasta diluciones de 1 en 5 millones. Eso se ha determinado que no es cierto, no alcanzan ese nivel de sensibilidad. Dentro de los productos tenemos el Luminol, por ejemplo, que estamos viendo acá una imagen fotográfica del Luminol. Es un excelente producto. Una de sus desventajas es de que requiere oscuridad absoluta y hace un poco complicado el trabajo de perenización fotográfica. Se requiere personal muy entrenado y con muy buen manejo de técnicas de fotografía para obtener una muy buena imagen. En el caso de Blue Star, a diferencia del Luminol, tiene la característica, como estamos viendo en la imagen fotográfica, de fluorecer, o en este caso de quimioluminiscer solamente a penumbra, lo cual facilita el trabajo de los peritos para poder hacer una buena captura de imágenes fotográficas, como vemos en la fotografía. Pero tiene una serie de desventajas respecto al Luminol. Por ejemplo, genera
un mayor rango de falsos positivos, ¿no? Entre otras desventajas. Su tiempo de quimioluminiscencia también es mucho menor. Acá está una publicación, lo que les mencionaba, que normalmente la quimioluminiscencia perceptible al ojo humano no superaría las diluciones de 1 en 400.000, lo cual contradice algunas publicaciones en algunos libros de investigación forense. Probablemente el rango común de detección está alrededor del 1 en 100.000 de dilución de sangre. En el caso de que las manchas de sangre estén sobre superficies metálicas, normalmente Blue Star y luminol generan falsos negativos, ¿no? O falsos positivos en algunos casos. Por lo tanto, se recomienda otro producto como la fluoresceína, que tiene la ventaja de producir no solo quimioluminiscencia, sino además quimiofluorescencia, que puede ser detectada usando luces forenses o luz alternativa. Y actualmente lo que les decía, uno de los últimos productos que es el top de la estrella en la línea de estos productos es Lumicen, que ampliamente supera a Blue Star y a luminol. Este además presenta ciertas características con ventajas propias de cada de los otros productos mencionados anteriormente. Una de sus principales ventajas es que quimioluminece en un rango del espectro electromagnético visible para el ojo humano, 525 nanómetros, lo cual lo hace ideal para detectar sin ningún dispositivo mecánico la quimioluminiscencia. Y además que presente una sensibilidad hasta 5 veces mayor que otros productos como el luminol y el Blue Star. Y genera además un menor rango de falsos positivos. Acá vemos, por ejemplo, una fotografía que yo mismo la tomé en una escena de crimen donde ocurrió un feminicidio. Nosotros llegamos a la escena, el cadáver fue hallado en una torrentera en la ciudad de Arequipa y recién pudimos llegar a la escena primaria, esa fue la escena de secundaria, la escena primaria casi mes y medio después, donde ya se habían hecho varias intentos de eliminación, erradicación de los rastros de sangre. Como pueden ver en la imagen fotográfica superior, a la fotografía aparentemente no hay ya rastros de sangre en la escena, pero cuando aplicamos el producto Lumicen, vean cómo aparecen claramente los rastros de sangre, a pesar de que se hizo el intento de erradicar, ¿no? Logramos tomar muestras de sangre de esas manchas para derivar para análisis genético forense además. Normalmente los patrones que logramos identificar de rastros de sangre están vinculados a lo que la terminología oficial describe como patrones de limpiamiento, ¿no? Son manchas ya alteradas en las cuales las personas han intentado eliminar los rastros de sangre. Originalmente esta mancha no se veía y aplicando el producto de luminol se hace evidente y puede ser. Y además, lo más importante de todo esto es que nos va a permitir obtener muestras biológicas para poder lograr obtener un perfil genético que nos pueda lograr relacionar esa mancha de sangre con alguien en particular. Acá una publicación de un trabajo de investigación sobre las ventajas del Lumicen sobre el Blue Star y el luminol en la intensidad de quimioluminiscencia, es claramente evidente. Siempre me preguntan también con mucha frecuencia cuántos intentos de lavado son necesarios para que estos ya no puedan ser detectados a través de estos productos. También ya está estudiado eso, ya está publicado. Hay una publicación en Interscience, una revista de reconocido prestigio del ámbito forense australiana, donde hicieron un estudio y determinaron que después de 14 lavados ya no es posible detectar estos rastros, ¿no? Obviamente estamos hablando de lavados no solo con agua, detergente, blanqueador o lejía, para eliminar de manera casi completa cualquier rastro de sangre. Entonces este es el tridente ideal que todo investigador forense tiene que tener en su laboratorio para poder hacer un rastreo adecuado de manchas, de restos de sangre, y además usar un equipo fotográfico no profesional para poder hacer una buena captura de las manchas de sangre.
Otra pregunta que frecuente me hacen respecto al uso de estos productos asociados al luminol es que si es factible, por ejemplo, aplicarlos directamente sobre la piel o el cuerpo humano. ¿Se puede aplicar? Sí se puede, pero no es permitido por normas internacionales de bioseguridad. Pues acá vemos, por ejemplo, la ficha de bioseguridad del luminol, ¿no? Su ficha de bioseguridad, y ahí claramente indica en uno de los ítems que es irritante para la piel, causa una seria irritación en los ojos y causa irritación o podría causar respiración o irritación respiratoria. Entonces, puede ser factible que alguien diga por ahí, he escuchado decir, le va a producir una pequeña comezón y ardor en las manos y nada más, no pasa nada, ¿no? Bueno, solamente para corroborar lo que estoy mencionando, tanto en los Estados Unidos como en Europa está prohibida su aplicación directamente sobre la piel. O sea, si es que alguien quisiera utilizar este producto aplicando directamente sobre la piel de una persona que de repente manipuló un cadáver o agredió, mató a alguien y luego se lavó las manos y le aplicamos luminol y detectamos sangre, esta prueba podría ser declarada válida por atentar contra derechos fundamentales de la persona. Acá también quería mostrar esta tabla, o hice un resumen de revisiones de varios artículos en donde se ve la generación de falsos positivos de los diferentes productos como luminol, Blue Star y fluoresceína. Vean acá, por ejemplo, una fotografía que yo tomé hace algunos años de un grifo, de una inspección que hicimos aquí en Arequipa, y vean cómo sale positivo en las uniones del grifo de níquel, y esta es una muy bonita foto, pero déjenme decirles que las reacciones son falso positivas, producto de las presencias de óxido de cobre en esas uniones. Otro aspecto muy importante es la antigüedad de las manchas de sangre. Una pregunta que siempre plantean los abogados: ¿la sangre encontrada en la escena es coetánea con los hechos investigados? Es todo un tema, hay una complicación científica, todo un reto muy complejo para el investigador forense. Hoy día se puede responder ese tipo de preguntas como no solamente recurriendo a las variaciones cromáticas de la hemoglobina en el tiempo por desnaturalización de la proteína, la cual pasa desde hemoglobina, pasando por methemoglobina hasta hemina, sino que además se puede evaluar, por ejemplo, su nivel de disolución en diferentes tipos de disolventes, así como ahora últimamente se están haciendo estudios por microscopía electrónica de barrido, como vamos a ver en la siguiente imagen, para observar las características o el comportamiento de los eritrocitos en manchas antiguas a la microscopía electrónica de barrido, como un mecanismo de datación de manchas biológicas. Otra pregunta muy interesante que también tienden a preguntar respecto a manchas de sangre es ¿de qué región proviene la mancha de sangre? Entonces se puede averiguar normalmente asociando la mancha a células que acompañan a la mancha o al rastro hemático. Si hay células de origen vaginal, por lo tanto, supondremos que la sangre proviene de esa fuente, atravesó ese tipo de mucosas o tejidos. Si hay células de mucosa nasal, bucal u otras, nos van a dar pistas de cuáles son los tejidos por los cuales atravesó la sangre antes de llegar al exterior. Es muy fácil hoy en día, por ejemplo, con un test muy simple de campo, que dura 5 minutos, averiguar si la sangre, por ejemplo, está mezclada con saliva. Eso podrían haber hecho en el caso mismo y habrían descartado una serie de posibilidades o hipótesis sobre la formación de los patrones de manchas de sangre si simplemente se les hubiera ocurrido hacer un examen de presencia de saliva asociada a la mancha. Muchas veces también nos requieren averiguar cuánta sangre se ha producido en la escena. En el tema de soportes absorbentes como alfombras o pisos de madera, es relativamente sencillo el trabajo, pero el problema se plantea en superficies no absorbentes como cerámica, mayólicas, y ahí hemos tratado también de plantear una solución con un grupo de amigos investigadores de la Policía Científica de Córdoba y desarrollamos
un prototipo con una herramienta que es la fotogrametría de rango corto, en la cual permitíamos fotografiar manchas de sangre de diferentes volúmenes conocidos. Realizábamos con las fotografías con testigo métrico, realizamos una nube fotográfica, cientos de fotografías. Una vez obtenidas esas fotografías, ese material lo descargamos en un software gratuito, el MeshLab 2016, está libre, ustedes pueden utilizar sin ningún problema estos softwares y descargando las fotografías en el software, rápidamente terminábamos obteniendo una imagen tridimensional de la mancha de sangre, la cual nos permitía no solo averiguar cuánto de área tenía la mancha, sino además su volumen, en cualquier volumen con una precisión extraordinaria. Pero, en este caso, solamente usando una cámara fotográfica profesional. Pero también se puede averiguar el sexo de la mancha de sangre, pero esto con el tema del ADN ya no es un problema importante porque se hace de manera casi automática en la perfilación genética. Ya entrando al tema realmente del estudio de las manchas de sangre desde el punto de vista reconstructivo, en esta oportunidad lo que nos va a interesar más que aspectos meramente biológicos es el comportamiento de la sangre desde el punto de vista físico. Nos va a interesar su interacción con fuerzas como la gravedad, con fuerzas internas o intrínsecas del fluido como la viscosidad, la tensión superficial, fundamentalmente la tensión superficial es una de las fuerzas interactuantes de los líquidos más importantes y la cual nos va a determinar el comportamiento de la sangre respecto a la aplicación de fuerzas externas, la inercia también, la resistencia de la superficie sobre la cual se deposita la sangre, etc. Entonces, la tensión superficial, una fuerza que se vulnera o se rompe aplicando una fuerza externa, va a determinar los comportamientos de la sangre como fluido al momento de disparar. Muy bien. Los primeros intentos por clasificar y organizar los patrones de manchas de sangre fueron hechos por el mismísimo Herbert Leon McDonald allá por los años 70 y él clasificó usando un criterio, la fuerza que producía el patrón de manchas. Y él clasificó en dos grupos, manchas activas y manchas pasivas. Manchas activas, aquellas que se originaban producto de fuerzas superiores a la fuerza de la gravedad, y las manchas pasivas, aquellas que se originaban solamente por acción de la fuerza de la gravedad. Dentro de las manchas activas teníamos las producidas por impacto, las proyectadas o lanzadas, y las producidas por daño arterial, como los chorros y los goteos. Y dentro de las pasivas, los goteos, los escorridos, los charcos y los coágulos. Y aquellas que no encajaban en estos dos grupos anteriores, se les denominó manchas de transferencia. Actualmente ya no se usa ese sistema de clasificación, se usa otro sistema que fue planteado por Philippe Esperanza, un experto biólogo francés. Actualmente este señor es presidente de IAP Europa, una autoridad internacional en este tema, y él planteó un sistema de clasificación muy interesante que está basado fundamentalmente ya no en la fuerza que la origina, sino fundamentalmente en la morfología de la mancha. Toma como criterio de clasificación la forma, el tipo o patrón, así como su organización espacial. Y él clasifica en manchas de salpicadura y no salpicadura. Dentro de las de salpicadura, las que tienen organización lineal y las que no tienen organización lineal. Dentro de las de lineal tenemos el chorro arterial, el lanzado arrojado, los goteos del desplazamiento. Las no lineales o radiales tenemos la aspiración, la salpicadura por impacto, las nieblas o rocío por impacto de proyectil de arma de fuego y los goteos. Y las que no corresponden a salpicadura de borde irregular tenemos los flotamientos, los rocíos o chorreos, los flotamientos y rozamientos. Y dentro de las de forma o borde regular tenemos los contactos, impregnaciones y descubrimientos. De tal manera que hoy día existen mapas conceptuales que permiten clasificar con mucha facilidad ante las características morfológicas, ante el tipo o patrón de mancha de sangre que nos estamos encontrando. Esto lo he tomado, por ejemplo, de Schwarzstein, ¿no?
que es un programa del FBI para clasificación de patrones de manchas. ¿Qué podemos determinar del estudio de las manchas de sangre? Es un tema que normalmente también se plantean y se preguntan. Podemos averiguar, por ejemplo, el lugar desde donde la sangre fue vertida. Y si esto lo asociamos a las lesiones, nos va a permitir determinar, por ejemplo, la posición de la víctima durante el ataque, la dirección y velocidad de impacto, el tipo y número de impactos, tipo de arma utilizada, movimientos durante y después del ataque e intentos de alterarles. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer toda una matriz reconstructiva de la escena del crimen solamente estudiando los patrones de manchas de sangre. Bueno, en casos de escenarios muy complejos puede ser esto, ¿no?, una herramienta muy importante para intentar reconstruir la escena. Pero a veces también podemos encontrar aportes puntuales y específicos sobre los patrones de manchas de sangre. Por ejemplo, si la persona estaba en desplazamiento, detenida en un determinado lugar, ¿no? Si la altura desde donde provinieron las manchas de sangre, siempre y cuando conozcamos de cuál fue la fuente de goteo. Algunos hablan que se puede calcular la altura de donde se produjo una mancha de tipo goteo, ¿no? Hay libros que hablan en ese sentido. Por ejemplo, aquí hay una diapositiva tomada de un libro de una publicación aparentemente seria sobre la altura de goteo de manchas de sangre. Por hoy día, los estudios y las publicaciones recientes demuestran que esto no es posible, ¿no? Obviamente es importante mencionar que dentro de los aspectos científicos forenses también hay cuestiones que no necesariamente se rigen a objetividad científica. Hoy día hay que vincular la altura a muchos aspectos. Por ejemplo, la forma del objeto de la cual proviene, ¿no?, el volumen de sangre. Y si no se tiene esas variables conocidas, va a ser muy complicado calcular la altura de la cual se produjo la mancha. Por ejemplo, acá hay libros que hablan que a un diámetro determinado se puede calcular sin ningún problema la altura de caída de una gota de sangre. Pero les quiero mostrar aquí una publicación seria, miren, la diferencia de diámetros a diferentes alturas, en este caso a una misma altura de caída, en este caso 20 centímetros. ¿Ya? Entonces no es posible determinar la altura de caída, pero sí podríamos determinar, por ejemplo, la dirección de desplazamiento en patrones de tipo trayecto o transecto, por ejemplo, como podemos ver acá. Entonces, los dentellones o espinas de las gotas nos pueden ayudar a determinar de dónde a dónde se desplazaba la persona, y hasta podemos hacer inferencias si iba caminando o corriendo, por ejemplo. Podemos averiguar, por ejemplo, y hay que tomar en cuenta, esto es muy importante, el tipo de superficie sobre la cual se han depositado las manchas de sangre. Si fueran superficies lisas, rugosas o absorbentes, las cuales determinan o modifican completamente el patrón de mancha de sangre. Por ejemplo, aquí tenemos una gota en sustrato terroso, con la cual ha deformado completamente la mancha. En este caso, es muy poco los estudios desde el punto de vista reconstructivo que podamos hacer. Veamos un caso, les voy a presentar un caso real, en el que encontramos una mancha de sangre de tipo charco en la vía pública sobre el asfalto, ¿no? En este caso fue el asesinato de un joven que era barrista de un equipo de fútbol, que fue asesinado por barristas de otro equipo, ¿no? Y lo más importante es que en la escena, mientras procesábamos la escena, apareció alguien que quería recuperar una zapatilla que estaba con sangre en la escena y que no correspondía a la víctima. Logramos obtener, además, ya no solo una, ya logramos obtener las dos zapatillas y aquí encontramos rastros de sangre. La persona decía que sí, él aceptaba haber pateado a la víctima, por ahí de repente provenían las manchas de sangre de la zapatilla. Pero él aseguraba que él no lo había acuchillado. Entonces, hicimos un ejercicio interesante tomando en cuenta las manchas de tipo goteo, perpendicular y angular que encontramos, como las manchas 5, 3, 6, 1 y 2 sobre la zapatilla. Tuvimos que comprar, y eso lo hicimos con la fiscal, unas zapatillas iguales,
hicimos la recreación de patear a un cerdo ensangrentado y además de dejar gotear sobre la zapatilla gotas en ángulo y en impacto perpendicular. Y luego las fotografiamos con un estereoscopio y notamos claramente la diferencia de características. Por ejemplo, la primera imagen corresponde a contacto por patear, donde se produce un traspaso por contacto superficial sobre las hebras, ¿no?, del tejido de la zapatilla. En cambio, por goteo se produce un tema de saturación y división del tejido. En el caso de la mancha problema, determinamos claramente con el ejercicio, con la recreación que correspondían al tipo goteo. Obviamente se pudo luego de establecer que realmente las manchas provenían por el acto de dejar gotear en ángulo y en posición perpendicular gotas de sangre. Obviamente podrían haber provenido de una lesión de la persona, pero la persona no tenía ninguna lesión después de pasar el examen médico legal. El médico determinó en el mismo momento que no presentaba ninguna lesión sangrante. Además, se pudo establecer que estas probablemente provenían, si bien es cierto, no por goteo, sino por blandir un objeto ensangrentado sobre sus zapatillas, ¿no? Esto aunado, obviamente, porque las manchas de sangre no es la evidencia superpoderosa, a otros elementos indiciarios, le permitió a la fiscal generar convicción en su teoría del caso y se logró una sentencia de 17 años para el dueño de las zapatillas. Vean que, por ejemplo, las lesiones que le ocasionaron al barrista, la número 1 fue la mortal, producto de apuñalarlo en esta zona, le generó una laceración de la arteria femoral y le causó la muerte casi instantánea. En el caso de otros elementos o otros tipos de incidentes como el impacto del proyectil de arma de fuego, también podemos determinar la posición de la víctima al momento de producirse la salpicadura. Obviamente que hay que hacer algunos cálculos físicos y matemáticos, nada complejos, se requiere matemática de colegio, ¿no?, para poder calcular los ángulos de impacto y trayectorias. Con una simple calculadora científica podemos calcular los ángulos, podemos calcular la posición en el plano bidimensional o la posición en el plano tridimensional de la persona al momento de producir el derramamiento de sangre, sin ningún problema, ¿no? Pero también podemos hacer otras aplicaciones más puntuales, como por ejemplo, determinar si la persona disparó el arma, como hemos visto en el caso Misma, al momento de, o disparó el arma y se produjo un patrón particular producto del disparo de manchas de sangre. Vamos a hablar, por ejemplo, de los backspader, un patrón interesante que se produce por disparos a cañón aplicado, como vemos en la imagen, ¿no?, que normalmente se producen en este tipo de disparos a cañón aplicado que producen el fenómeno de bocamina de Hoffman, como vemos en la imagen, y hacen que sangre que ingresa por el orificio de entrada, junto con gases de la deflagración, terminen luego impactando contra el hueso y reboten a alta velocidad, generando ese patrón que hemos mencionado antes. Obviamente esto se produce por el fenómeno de cavitación temporal, el cual genera la salida de gases en sentido contrario a la línea de disparo. También hay el efecto de salpicadura de cola, producto del movimiento espiralado que desarrolla el proyectil en su desplazamiento y que genera las primeras gotitas de salpicadura en sentido contrario a la línea de disparo. Como podemos ver en la imagen, ¿no?, manchas de salpicadura depositadas sobre el tubo cañón del arma de fuego y por principio de continuidad lateral sobre las manos que sujetaban el arma. Acá vamos a ver un caso que aparentemente generaba duda porque había una nota echando responsabilizando de su muerte a otras personas, lo cual generó dudas sobre si fue suicida, a pesar de que encontramos el arma colgada de la mano derecha. Pero no solo encontramos eso, la marca del peso del gatillo, ¿no?, sino que también encontramos manchas de backspader, como vemos en las imágenes, lo cual nos corroboraba que el disparo fue a mano. Entonces, bajo algunos principios físicos como el principio de continuidad lateral, es importante
que podemos usar este concepto para determinar o lograr deslindar si la muerte por arma de fuego fue suicida o de teología homicida. En este caso, por ejemplo, vemos un joven que tomó una carrera de taxi. Según refiere el taxista, él sacó luego una pistola de la mochila roja, se la puso en la sien derecha y se desencadenó un disparo, produciéndose un orificio de entrada y salida en la región temporal derecha y un orificio de salida en la región temporal parietal. O sea, una herida perforante. Muy bien. La mano derecha se supone que es la que dispara, ¿no? Según referencia al taxista. Y vemos que no contiene ni un patrón de sangre de tipo Backspeier. Esto aunado al hecho de que cuando se hizo el estudio de análisis de restos de disparo, también salió negativo, lo cual bueno, obviamente corroboró el hecho de que este señor no se disparó, este sujeto lo mató. Luego ya se determinó que este muchacho era un sicario, que meses antes había matado a un fiscal antinarcóticos, ya estaba siendo buscado y perseguido por la policía y antes de que fuera intervenido fue asesinado por otros sicarios. Y es así como se ve el patrón, como vimos también en las manos de Nisman, y no tiene nada que ver con el patrón que se ve sobre el lavabo del baño, ¿no? Una interpretación y un reconocimiento completamente errado del tipo o patrón de manchas. Muchas veces también no solamente lo vamos a encontrar en el arma de fuego, sino en el interior del tubo cañón, como pequeñas microgotículas que pueden ser detectadas por lumina. Por ejemplo, acá les voy a mostrar unas imágenes de una persona que se suicidó dentro de una delegación policial y fue grabado, y lo importante es que aquí hemos logrado ver toda la dinámica de eventos que se suscitan producto de un disparo a mano propia en la cabeza. Vean que este es justo el momento, he detenido la película, no es de muy buena calidad, pero en el momento del disparo. Y vean, ocurre en el minuto 10 con 47 segundos, ¿sí? O 47 minutos, perdón, con 14 segundos. Y vean que inmediatamente de producido el disparo en ese momento, se produce una nube, no es de gas, es una nube de microgotículas que van en sentido contrario de la línea de disparo y se depositan sobre el arma y el dorso de la mano. Esto es lo que nos conocemos como el fenómeno de Backspeier, un fenómeno muy interesante que nos puede ayudar a dilucidar este tipo de incidentes. Y luego, inmediatamente después, casi 2 segundos, o 1 segundo en este caso, inmediatamente se produce un chorro arterial y 3 segundos después, epistaxis, hemoptisis y otorragia bilateral, producto de la fractura del cráneo. Esto es lo mismo que ocurrió en el caso Nisman, de tal manera que la sangre que salió de la boca terminó desplazándose de delante o sobre el lavabo, lo cual corrobora con evidencia física clara y sólida que el disparo fue bajo la segunda hipótesis de la defensa, mirándose al espejo, ¿no? Y disparándose por mano. Entonces, claramente la evidencia nos denota cómo sucedió el hecho. No, acá no hay imaginación, aquí no nos vamos a poner a creer cómo sucedió. Acá la evidencia nos cuenta claramente cómo sucedió. Acá vemos una imagen fotográfica en cámaras de alta velocidad cuando impacta el proyectil y vean cómo se produce una nube de microgotículas en sentido contrario de la línea de disparo. Eso es lo que se conoce como el Backspeier. Ya obviamente luego un grupo de manchas de sangre de mayor volumen terminan acompañando el disparo, es lo que se conoce como el forward Speier o salpicadura a favor de la línea. Bueno, hemos visto, por ejemplo, una clara aplicación de los patrones de manchas de sangre, en este caso en incidentes por disparo por arma de fuego en la cabeza. Bueno, también nos pueden permitir hacer interpretaciones más puntuales. En este caso se pidió identificar este patrón que está ubicado acá a la altura de la mejilla izquierda de la víctima, y rápidamente se pudo hacer una determinación de cómo se produce ese patrón por los
por ejemplo, al momento de que alguien la apoyó con el brazo y la recostó sobre el piso. Se pueden usar softwares de animación virtual, fija, dinámica, para generar esas reconstrucciones y apoyan mucho el estudio de las interpretaciones de patrones de manchas. Vamos a mostrar otro caso, un ejemplo muy claro de cómo se puede reconstruir el evento preciso del hecho de suicidio solamente en base al estudio de los patrones de manchas de sangre. Se encontró las manchas sobre las manos, tanto derecha e izquierda, el orificio de entrada, típico disparo al cañón aplicado con bocamina de Hoffman, manchas de retrosalpicadura sobre la mano izquierda, con mayor profusión sobre la mano derecha, lo cual le permitió rápidamente, además la dirección en la que se proyectan las gotas, establecer la posición de disparo que fue de esta forma en la que se nos permite rápidamente hacer secuencias prácticas y reconstrucciones simplemente usando el orden o secuencia de posición de elementos iniciales. Bueno, acá lo que les mostraba en la imagen anterior, por ejemplo, cómo se produjo la mancha ubicada sobre la piel, ¿no? Antes de ser depositada sobre el piso. Muy bien. Acá otra recreación que desarrollamos en un caso de muerte violenta usando una piedra, por ejemplo. Las prendas del sospechoso nos decía de que él fue atacado junto con una turba, junto con la víctima, por eso, y además que lo auxilió a la víctima, por eso que había sangre en sus prendas. Pero cuando encontramos manchas que no correspondían a lo que indicaba la persona, ¿no? Podemos encontrar manchas de sangre, por ejemplo, por ataques como arma blanca o con diferentes tipos de objetos contundentes. Y acá hicimos una recreación de las manchas de sangre y las cuales también fueron encontradas sobre las prendas del agresor, lo cual no descartaba toda declaración o presunción que hacía sobre los hechos. Este es un caso rápidamente sobre un presunto accidente simple de tránsito, investigando el vehículo del conductor y las lesiones que presentaba, y no hay ni una gota de sangre en el vehículo. Revisamos más exhaustivamente la maletera y encontramos manchas de sangre, tipo rozamiento, contacto, y además un charco en el piso, lo cual luego nos llevó a la hipótesis de que este en realidad no estaba en el vehículo cuando se ocurrió el accidente, estaba en la maletera, estaba siendo secuestrado, había sido atacado con una llave de rueda, ya pensando que estaba muerto, lo iban a botar, lo metieron en la maletera, pero luego sufrió un accidente y salió disparado de la maletera. Lo que se estaba investigando como un simple accidente de tránsito, que estaban echando la culpa al señor de conducir el vehículo en estado de ebriedad, luego terminó una investigación, una sentencia por intento de homicidio y secuestro. Otro caso muy simple en el cual, por ejemplo, logramos exonerar o retirar como sospechosa porque presentaba manchas de sangre en sus prendas de vestir, lo cual la ubicaba en la escena al momento que se suscitaron los hechos de un atentado por arma de fuego al copiloto, y ella se encontraba como piloto porque se encontraron manchas de sangre sobre sus ropas de salpicadura de alta velocidad. Y además un vacío en el lado izquierdo del conductor, lo cual probaba que hubo una persona al momento que se suscitaron los disparos de alguien desde el lado derecho a la parte externa del vehículo. Una simple demostración de cómo simplemente interpretando manchas de sangre podemos excluir a una persona de un elemento fáctico. Acá un fiscal nos pidió que determináramos por qué se produjeron manchas de sangre en determinadas posiciones. La prenda del agresor, que tenía manchas de goteo sobre diferentes partes, luego ubicamos en nuestras ropas por puntos, pegándolas de cada gota, y logramos determinar la secuencia de eventos que determinaron esas manchas. E hicimos esta recreación, ¿no? Y eso lo dejó sin defensa alguno al abogado de la defensa, ¿no? No tuvo cómo contrarrestar. Eso es lo que nosotros llamamos evidencia demostrativa. En otro caso, una muerte de una empleada del hogar, y se sospechaba que el patrón, una persona con ceguera parcial, era el autor. Él decía que no, pero logramos encontrar manchas de sangre sobre sus prendas de vestir, y haciendo un cálculo de ángulos pudimos proyectar una
la posición en la que se produjeron dichas manchas. Tenemos una recreación de cómo se produjeron esas manchas con respecto a una forma o posición de agresión. Otro caso muy simple, un caso de feminicidio, encontramos manchas de sangre sobre el techo de calamina de una casa, y el señor decía que como no podía entrar, las puertas estaban cerradas, él tuvo que entrar por el techo para ver qué había pasado con sus casas. Entonces las manchas aparentemente deberían ser de afuera hacia adentro en el rozamiento, pero las manchas decían todo lo contrario, que eran por salir por el techo, no por entrar, eran de adentro hacia afuera. Solo esas manchas tiraron al suelo, ¿no?, la coartada del presunto feminicida. Las manchas de sangre no solamente nos pueden indicar hasta el momento en que se produjeron las manchas, ¿bien? Un estudio sobre los bordes de manchas de sangre y asociadas al tiempo, ¿no?, para determinar cuánto tiempo transcurrió desde que fueron depositadas hasta que se produjo el evento de rozamiento sobre la mancha. Y se puede calcular el tiempo sin ningún problema, ¿no? Hay varios estudios al respecto. Los flujos son muy importantes porque nos pueden denotar intentos de mover o alterar la posición original del cuerpo después del acto lesionante. Obviamente van a cambiar los flujos de escurrimiento de la sangre. Acá, por ejemplo, nos permite determinar claramente cómo sucedieron los hechos. El disparo fue de derecha a izquierda. Aquí corresponde al orificio de salida. En la mano se encontró un recto backspader sobre el arma también. Además, pudimos ubicar la posición de la víctima exactamente entre los dos grupos de tipos de goteo perpendicular y con proyección hacia la izquierda. En el medio de los dos patrones está ubicada la víctima al momento de producirse el acto lesional. Un desplome lateral con manchas de tipo contacto y escurrimiento en la parte lateral derecha. Y finalmente, un desplome hacia adelante con la producción de un charco sobre la mesa. ¿Ven? Muy simple, podemos establecer una secuencia práctica solamente analizando y observando el comportamiento de los patrones. Hoy en día, además a eso, le podemos añadir el uso de softwares que permiten automatizar el estudio y podemos trabajar con simples fotografías o escaneos láser de la escena, usando equipos como un escáner láser que va a escanear completamente la escena y las manchas de sangre de la escena, y luego va a hacer proyecciones de dónde se produjeron las manchas. Podemos ver ahí. Y finalmente, asociar esas manchas a la posición de la víctima en el momento de esta lesionada. Finalmente, ya se acabó el tiempo, quería invitarles a revisar mi última publicación, Análisis de patrones de manchas de sangre, Introducción al reconocimiento, interpretación y aplicación de la escena del crimen, publicado en Ediciones Argentinas 2 Junior. Muchas gracias y esperamos ahora sus preguntas. Espero que haya preguntas espero también poderlas responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les invitamos a los discentes de que escriban sus preguntas por medio del chat para poder ser leídas y el doctor pueda contestar sus dudas. Esperemos unos minutos, doctor. Claro que sí. Para hacer volver a recalcar a los discentes que están inscritos dentro del chat su correo, su número su hora de ingreso. Les vuelvo a repetir, el Zoom de por sí, al momento que usted ingresa, y está registrando su asistencia. Igual manera, al momento que usted sale, si usted sale 5, 6, 7 u 8 veces, el mismo sistema nos va a mandar los del staff de informática que les decía, nos va a mandar cuántas veces usted ha ingresado. La suma de todo ello hace la asistencia. Por eso les decía, es muy importante la permanencia en la asistencia en esta conferencia, porque después se suman y tiene que siquiera hacer el 95% de la misma. De no tener ese récord de 95% de asistencia, usted no va a tener derecho a la certificación. Bueno, sin más preámbulo, pues, doctor, acá veo una pregunta por parte del colega Claudio Héctor González, me parece. Dice lo siguiente: ¿puede profundizar los falsos negativos y positivos, doctor?
Sí, supongo que se refieren al tema de las manchas de sangre detectadas por luminol, ¿sí? Normalmente estos productos se dice que generan falsos positivos porque reaccionan también con otras sustancias. Vale decir, por ejemplo, en el caso de la lejía, es un producto muy común, extractos vegetales y óxidos de metales como cobre, hierro, níquel, generan reacciones falso-positivas. Falso-negativas, eso quiere decir que enmascaran la reacción a pesar de que haya sangre, como por ejemplo el citrato de sodio, el ácido cítrico y otros componentes parecidos que pueden generar ese tipo de reacciones falso-positivas. Aquellos captadores de cationes metálicos también podrían generar ese tipo de reacciones. El extracto de cebolla, papa, rabanito, la lejía, ya hemos dicho, al 5%, la de uso comercial, los óxidos metálicos como los que normalmente se usan en la grifería, generan reacciones falsas. Por eso es que es importante, después de aplicar este producto y que dé reacción positiva, hay que hacer una prueba, hay que tomar muestras y hacer una prueba de confirmación en el laboratorio a través de estas pruebas de test inmunocromatológico para determinar si corresponden realmente a sangre y además de origen, si estas son de origen humano. Creo que hay otras preguntas más. Sí, doctor. Es el colega Víctor Hugo Jr. Díaz Pérez hace referencia a excelente presentación y un divertidísimo cierre. Muchísimas gracias. Luego, Claudio Héctor Morales, no, Giovanna Morales, muy interesante su ponencia, doctor, gracias por compartir sus conocimientos. Seguidamente tenemos la participación del colega Mierta, dice, muchas gracias por su exposición. Pregunto si, como usted ha referido, las manchas de sangre se pueden borrar por limpiar 15 veces. Para esta limpieza, basta agua o debe ser necesariamente un ACE u otros limpiadores? Esa pregunta un poco peligrosa, ¿no? Pero bueno, sí es una pregunta muy frecuente. Sí, no solo basta agua, se requiere de limpiadores como detergente o blanqueadores. No le escucho. La colega Evelyn Villarreal nos enfatiza lo siguiente. Doctor, buenas noches. Quisiera saber cuánto tiempo después de ocurrido un feminicidio se puede utilizar el luminol para detectar la mancha de sangre y de qué aspectos depende su permanencia en el tiempo. Muy buena pregunta. Más que la variable tiempo va a depender de las condiciones en las que se encontraba la sangre y obviamente de las cuantas veces se hizo el intento de limpiarla, como ya se mencionó anteriormente. Hemos tenido casos, hay antecedentes oficiales descritos en literatura. Después de 100 años se ha podido detectar sangre en interiores debidamente ventilados con no húmedos, se ha podido detectar sangre aplicando 100 años después. Hay casos en que después de 4 días, en condiciones de mucha humedad, se descompone la sangre y se pierde más rápidamente y es difícil detectarla aún así aplicando este tipo de productos. Pero, como le digo, va a depender más que del tiempo, de las condiciones en las que se ha conservado la evidencia. Ok, doctor. Marco Antonio Maita Larico nos escribe lo siguiente. Oficial, ¿hasta cuánto tiempo puede responder la sangre con un examen de luminol en una escena que se trató de borrar? Como dije, va a depender no del tiempo, sino de las condiciones en las que se encontraba la mancha de sangre y cuántos intentos de limpiarla se hizo. Como le digo, hasta 100 años después se ha podido detectar sangre. Ok, doctor. María Oviedo nos manifiesta lo siguiente. Muy buenas, muchas gracias por la ponencia.
¿Cuál es el nombre de las pericias que se pueden practicar en manchas de sangre y cuál es la finalidad de cada una? Ya lo que mencioné al inicio, eso es, internacionalmente el tipo se conoce como análisis de patrones de manchas de sangre con fines reconstructivos. Y se puede pedir específicamente situaciones como determinar la posición de la víctima al momento de ser lesionada, cuántos golpes recibió la víctima, también específicamente se puede solicitar, o se puede requerir toda la secuencia práctica y la forma y manera de producir las lesiones. Muy bien, doctor. Ángel Balcón pregunta, ¿todos portamos cationes de plomo? ¿Y cuál es el porcentaje de probabilidad natural y cuál el proveniente de un uso de arma de fuego? Gracias. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema expuesto, pero sí creo que puedo responder. Sí, es cierto, es probable que encontremos porcentajes de plomo en sangre, pero no se olviden que las pruebas que actualmente se utilizan para detección de restos de disparo, en el Perú oficialmente son la prueba de detección de cationes metálicos por espectrofotometría de asociación atómica y partículas consolidadas de plomo, bario y antimonio por espectrofotometría, por microscopía electrónica de barrido. Las dos técnicas determinan que la única forma de determinar, valga la redundancia, si hubo presencia de restos de disparo es la presencia de los tres cationes, no solo uno, los tres cationes por absorción atómica, por separados, y los consolidados en una sola partícula por microscopía electrónica de barrido. No solo plomo. Ok, doctor. Lisbeth Milagritos Arana Cortés, buenas noches. Depende del material donde cayó la sangre para determinar el ADN en el tiempo es igual. Por ejemplo, madera, tela, piel, etcétera. Muy buena pregunta. Sí, va a depender mucho el tiempo y el tipo de superficie donde se encontraba la mancha de sangre. Por ejemplo, materiales como la madera o materiales absorbentes conservan mejor el material para exámenes de ADN. Creo que hay más preguntas. Estoy tratando de buscar las preguntas, pero se repiten. Ya, doctor, acá dice Evelyn Villarreal. Doctor, disculpe, aprovechando sus conocimientos, ahondando a mi pregunta, por ejemplo, en la selva, si la escena del crimen es una casa de madera y se encuentra abierta, ¿es factible que a un año podamos utilizar luminol? Sí, es factible, siempre y cuando no haya sido un lugar que esté expuesto a mucha humedad. Las bacterias y los hongos que puedan crecer adheridas a la madera se van a encargar de deshacerse de todo rastro posible de sangre. Entonces, en muy poco tiempo, si usted considera que el lugar es una zona de alta humedad, muy probablemente que ya haya muy poca posibilidad de encontrar rastros de sangre después de un año. Pero no está de más agotar las posibilidades con la o posibilidad de conseguir una pequeña cantidad de rastro de sangre, ¿no? Muy bien, doctor. Mirta Polo Palacios. ¿Cuánto tiempo dura los restos de sangre en el cuerpo que se puedan determinar con algún examen? Va a depender. Una persona viva, obviamente, se pierde muy poco tiempo por el lavado, el sudor y la actividad se van a perder rápidamente. Y en un cadáver probablemente se preserven por mucho tiempo sobre la piel. El colega Rubén Gómez aquí no nos enfatiza lo siguiente. ¿Es posible determinar la sangre en agua estancada?
En agua estancada, sí, se puede determinar la presencia en agua estancada, en diferentes fuentes de agua, pero si ha pasado mucho tiempo, probablemente esa sangre se termine por descomponer rápidamente y no sirva, no se pueda, pero si es reciente el hecho, es fácil determinar la presencia de sangre. Abel Rodríguez Quipusco. Buenas noches. ¿Existen márgenes de error en la detección de sangre cuando utilizamos el luminol? De ser así, ¿en cuánto varía dicho porcentaje? Claro, es solamente una prueba presuntiva para la detección de la... Eso hay que aclarar, es una prueba presuntiva. Tiene mucho margen de error. La única forma de poder luego confirmar esa reacción positiva del luminol es con las pruebas que hemos indicado de confirmación, que son inmunológicas o serológicas en un laboratorio, o la prueba misma de ADN. Si no, ese resultado solito del luminol es muy débil como para determinar la presencia de sangre. Tania Elisa Bedregal Núñez nos dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. Excelente la ponencia. ¿Los factores ambientales son determinantes para la desaparición de las manchas de sangre en la escena del delito? Claro que sí. Es más, son los factores más importantes, más que el tiempo. Una mancha de sangre expuesta a la luz del sol directa, en poco tiempo ya no va a poder ser detectada. Una mancha de sangre en un ambiente muy húmedo, oscuro, y también en poco tiempo va a ser degradada por bacterias y hongos. Muy bien, doctor. No habiendo más preguntas, bueno, acá hay la última, dice. Doctor, ¿podría volver a enviar el título de su libro y dónde podemos adquirirlo? Muchas gracias. Está en Amazon. Ustedes pueden poner Juan Santos Manchas de Sangre y les va a aparecer el libro y lo pueden solicitar a través de Amazon. Ok, doctor. Una última intervención me parece Raúl Mejía Tadeo. Buenas noches, doctor. ¿Qué es mejor, el luminol o el Blue Star? Ninguno de los dos es mejor. Ambos tienen ventajas y desventajas. Va a depender de en qué condiciones queramos aplicar ambos productos. Por ejemplo, si yo quiero tomar mejores fotos, Blue Star. Si quiero tener menos posibilidad de errores falsos positivos, Luminol. Muchísimas gracias, doctores, con las respuestas a las inquietudes de los docentes. No habiendo ninguna otra pregunta más dentro de la exposición, agradecerle a usted por la participación y por haber apostado en dictar esta conferencia a cargo de la Academia de la Magistratura sede Loreto. Muy agradecido de parte de la coordinación de esta sede. ¿Algunas otras palabras para culminar, doctor? Claro, sí, primero agradecerle a usted, doctor Eduardo Álvarez, por haberme permitido la oportunidad de compartir, como decía al inicio, un poco de las experiencias. Bueno, 20 años trabajando en esta herramienta forense. He tenido muy pocas oportunidades de aplicarla directamente en el trabajo pericial, pero en los pocos casos en los que lo he podido aplicar han sido contundentes. Pueden pedir experiencias a fiscales o jueces en Arequipa, o también he participado en casos a nivel internacional y donde su aplicación ha sido contundente. Entonces, es una oportunidad más de haber visto cómo una herramienta puede ser solicitada a nivel pericial. No soy el único que desarrolla esta herramienta, hay peritos en Lima y otras partes, tanto en la fiscalía como en la policía, y pueden solicitarla sin ningún problema a nivel pericial. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Solamente para agradecer a aquellos dos docentes que están diciendo el agradecimiento al doctor y recordarles a los docentes de que para la generación de su certificado y saber el cómputo de que ustedes tuvieron la acreditación, el porcentaje, se les va a enviar a su respectivo correo y van a estar dentro del sistema de gestión académica para la opción donde que puede decir bajar. Si dice no bajar la conferencia, el certificado, quiere decir de que no tiene derecho a la certificación. Pero eso me van a esperar aproximadamente en 20 días, porque tenemos muchas conferencias que van pasando día a día y se van acumulando.
esperamos su comprensión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas noches.